atestiguaran siguiendo sus huellas. Y tal como dice esta persona, él coloca la realidad ante ellos. ¿Me aceptarán ustedes con mi palabra? Porque quiero decirles algo, dentro de 3 días vendrá un tiempo. Dentro de 3 días a mí me matarán y seré resucitado de nuevo. ¿Y dónde estarán? Por supuesto que ellos pasaron por la tribulación. Él coloca el mismo reto ante nosotros, y si vemos la jornada de la iglesia por estos 2000 años, estas fueron palabras realmente muy duras. En realidad lo fueron, pues van contra todo que nuestro intelecto humano nos dice. No solo van en su contra, sino que van más allá de él. En la historia del cristianismo existe una tendencia muy fuerte de tratar de reducir el poder del Evangelio. El poder de quién es Jesús. Existe una tendencia de tratar de reducir esto a términos humanos. Si se estudia la historia del cristianismo muy de cerca, se observará esto una y otra vez. Sin embargo, el verdadero poder del Evangelio de Jesucristo es que el hombre no puede salvarse por sí solo, que solo nuestro Dios, dándose a sí mismo en su propio cuerpo y sangre, puede transformarnos en su imagen para que seamos dignos de gozar con Él de la vida eterna. Eso es lo que Él nos dice, dignos de gozar en la vida eterna. El peligro está en tratar de simplificar los grandes misterios para hacerlos más agradables para el público en general, y este proceso les quita su poder. Creo que es en 2 de Timoteo que se habla sobre que vendrá el día en que las personas proclamarán una religión sin su poder. Cuando salimos y enseñamos lo que llamamos verdades o lo que llamamos doctrinas, pero borramos de eso... nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista, y borramos de él el poder que está en el misterio de los sacramentos. Dejamos a las personas tal vez con una parte de la verdad, pero sin la gracia que necesitan para creer en santidad, para seguir fielmente a Jesús y para gozarlo en la eternidad. Bien, sigamos. Esta noche tenemos muchas preguntas. Aquí tenemos un correo electrónico muy bueno. Es de Ray Ferran de Daytona Beach, Florida. Caballeros, gracias por su maravilloso programa. Mi pregunta es, mi compañero de trabajo no acepta la autoridad de la Iglesia Católica. Dice que en la primera de Juan 2:27 nos dice, porque no necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Cómo puedo responder? La primera de Juan 2:27 dice en esencia que nosotros somos ungidos por Dios y que no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe. El problema es, como en tantos casos, que el compañero de trabajo de Ray ha tomado ese texto fuera de contexto. Por ejemplo, si fuera cierto que él no necesita de un ser humano que le enseñe, entonces Juan no debería estar escribiendo sobre eso. No. Él no necesita Juan, Así es. Las enseñanzas de San Pablo en Efesios capítulo 4 están muy claras. Dios dio apóstoles y profetas y maestros y evangelizadores y pastores. Él dio todos esos ministerios dentro de la iglesia para enseñarnos. Lo que dice Juan trata sobre los herejes que están tratando de atraerlos. Y lo que esos herejes decían es, ustedes no tienen el verdadero ungimiento. Juan está diciendo, ustedes no necesitan a estos herejes para que les enseñen. Ustedes tienen el ungimiento verdadero. ¿Cuál es ese ungimiento verdadero? En la presencia del Espíritu Santo. No solamente está en mí, sino también en Juan el apóstol, está en Pablo y en otros líderes de la iglesia. Así que no es el Espíritu que está en mí o la autoridad de la iglesia, es ambos. Son ambos. En efecto, está bien hablar sobre esto porque este punto de vista, que yo cuento con el Espíritu y no necesito que nadie me enseñe. En estos días contamos con más de 25.000 denominaciones cristianas en el mundo y las estadísticas son que se está formando una nueva cada 5 días. Espera un momento, ¿dónde está la confusión? Si todos tenemos el Espíritu, no necesitamos de un maestro, ya sea que no escuchamos muy bien o este Espíritu está bien confundido. La realidad es que tanto la autoridad que el Espíritu ha dado a la Iglesia para enseñar, y además contamos con esa sensación dentro de nosotros de la presencia del Espíritu que nos ayuda a escuchar que eso es verdad, que nos liga con eso. Puede ser un misterio, pero como en este tema del cual estamos hablando, la presencia real, pero esto es un aspecto del caminar en fe y confiar en Jesús y en los hombres que Él ungió como apóstoles. Veamos otro correo electrónico. ¿Puede usted comentar sobre cómo y por qué esta creencia cristiana básica de la presencia real de Cristo en la Eucaristía se perdió como consecuencia de la Reforma? Y la postdata, gran programa. Gracias. Esa es una buena pregunta. Esa es en realidad una pregunta histórica detallada, pero trataré de brindar un par de indicadores que apuntarán hacia ella. Recientemente yo escribí un libro sobre la historia de la ciencia y la religión durante los siglos XVI y XVII, que es por supuesto el tiempo de la Reforma, y en ese proceso tuve la oportunidad de leer
muchos documentos que trataban sobre la pregunta de la Iglesia durante ese periodo de tiempo. Durante el siglo XVI y en el siglo XVII sucedieron dos cosas que fueron cruciales. Por ejemplo, para mediados del siglo XVII, solamente 125 años desde que comenzó la Reforma, solo en Inglaterra, habían literalmente docenas y docenas de diferentes grupos denominacionales, luchando unos contra otros sobre quién estaba enseñando verdadero cristianismo. Bueno, una pena. Sí, pero sabe que todos tenían un aspecto en común, todos odiaban a la Iglesia Católica. Correcto, sí. No estoy burlándome o tomando partido al decir esto, es verdad. Si leen esos documentos verán que hablan sobre la religión papal, la fe romana y esas cosas. Parte de la pérdida de la Eucaristía en las iglesias protestantes tuvo que ver con la reacción en contra de Roma, pero debemos ser honestos y decir que esto no pasó en todas las iglesias. La iglesia anglicana, la iglesia episcopal en los Estados Unidos, la iglesia luterana, siempre mantuvieron, o por lo menos por lo general, mantuvieron la importancia de la Eucaristía. Tenían una diferente doctrina sobre la Eucaristía. Un momento, explique eso. Pero siempre pensaban que la Eucaristía era importante y aún lo piensan. Así que depende de qué rama de enseñanza no católica estemos hablando. Sí, es muy importante. Tomemos otra llamada mientras aún contamos con tiempo. Hola, ¿cómo se llama y cuál es su pregunta? Me llamo Bob y soy de Pensilvania. ¿Qué tal, Bob? Solo tengo un comentario. Soy un católico de cuna de toda mi vida. Fui ordenado como diácono en 1983 y parte del gozo de mi ministerio era trabajar con conversos antes y después del RICA. Una de las cosas maravillosas que me beneficié de ellos y de su programa es sobre lo que trata mi comentario principal. Es un reavivamiento del maravilloso regalo que tuve de esta fe durante toda mi vida. Quiero darle adicional a un ministerio tan maravilloso. Aprecio verdaderamente esta especie de renovación que he experimentado a través de su programa y a través de los conversos con los que he trabajado personalmente. Así que muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabe, vamos a ver en nuestras propias vidas y estamos muy agradecidos por lo que nosotros hemos descubierto. Supongo que no nos consideramos como conocedores de la Iglesia Católica mejor que los católicos de toda la vida, pero esperamos que tal vez podamos hacerlo tal como dice este caballero, que de alguna manera podamos ayudar a los católicos a apreciar lo que siempre han tenido. Solo una última pregunta, ¿eh? A medida que han venido a captar en su propio corazón redescubrir lo que verdaderamente significa la Cena del Señor, ¿cómo lo ha ayudado eso a crecer en su propia experiencia, en su corazón? En maneras que no sería posible comenzar a decir. Lo que me impresiona mucho es que ya no tengo que dudar si verdaderamente tengo el verdadero Jesús o si tengo la plenitud de Jesús, porque sé que cuando el sacerdote se inclina sobre ese altar y dice, este es mi cuerpo, que no importa cómo me siento ese día ni lo cansado que esté, es su cuerpo. No importa el beneficio que reciba de eso, sino el estado de mi corazón. Pero la realidad objetiva de Jesucristo en la iglesia está ahí. De la misma manera en el sacramento de la confesión, tanto del cristianismo americano, se basa en la idea de la experiencia subjetiva, que si siento que mi religión es buena, entonces debe ser buena. La belleza